Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y yo le quiero decir que el INEGI ha dado a conocer esta mañana el segundo conjunto de resultados del estudio sobre la demografía de negocios 2020. ¿Qué quiere decir este estudio? Centralmente quiere decir que en la pandemia se perdieron 1 millón de negocios. 1 millón de negocios, básicamente, ¿por qué? Pues por falta de liquidez. Y al no tener liquidez, los negocios no pueden hacer frente a sus gastos y costos, quiebran y cierran. Yo le aprecio mucho al director general de estadística del INEGI, el maestro Arturo Blancas, que me haya aceptado esta llamada. Arturo, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. A tus órdenes. Gracias. A ver, ¿qué es lo más importante? ¿Cuántas empresas han perdido, de acuerdo al INEGI, por la pandemia? Pues como bien lo decías hace unos momentos, nosotros estimamos que alrededor de 1 millón de unidades económicas perdieron, digamos, su actividad desde el censo de 2019, que lo levantamos alrededor de mayo a septiembre del año pasado. Todavía no tenemos los resultados, hay que hacer otro levantamiento para captar, digamos, esta segunda ola, o como le llaman algunos analistas, ¿no? Entonces, digamos, en esta primera ola captamos que el 20% de los que estaban ya no están, digamos, murieron como unidades económicas y permanecen, obviamente, el resto. Sin embargo, también hubo nacimientos, hubo alrededor de 600,000 unidades económicas que nacieron, pero sin embargo, una de las cosas que damos a conocer en este segundo grupo de estudio es que estas unidades económicas que nacieron son más pequeñas que las que se murieron. Entonces, el impacto en el empleo es mayor que el impacto en el número de unidades económicas, ¿no? Entonces, sí vemos, ese es uno de los principales resultados. Otro de los principales resultados es que los servicios son lo que más han resentido digamos, la pandemia, en el sentido de que es más fácil o fue más probable que se murieran una unidad económica que se dedica a los servicios, entre ellos restaurantes o algún otro tipo de servicio, que, digamos, la manufactura, ¿no? Donde, pues, por efectos de la propia actividad, pues, les fue menos probable o se detectaron menos muertes de esos sectores. Ahora, el factor... Sí, estoy hablando con Arturo Blancas, director general de estadística del INEGI. La causa del cierre es sencilla, es la pandemia, bueno, pero es la falta de liquidez, ¿no? Bueno, no detectamos, no captamos esa información, Joaquín, porque es muy difícil que las personas que ya no están, ¿no? En su empresa, de la empresa murió, pues no nos pudieron especificar, porque a una buena parte no los encontramos. A la gran mayoría de los que murieron, pues ya nomás encontramos en el lugar, encontramos digamos, la unidad económica ya que no estaba activa, y preguntamos alrededor con los vecinos y con tratar de, en algunos casos sí, los mismos dueños nos dijeron que habían cerrado. Suponemos que sí hay, pues, todo un problema de cuestiones de liquidez, y un tema, como bien lo sabemos, fue un problema de oferta y de demanda en esta crisis, ¿no? Por un lado, oferta, porque pues no puedes estar produciendo si no tienes los insumos o no tienes el personal ocupado, en fin. Y por un lado, la demanda, porque también hubo, al momento del cierre el año pasado, pues hubo pues falta de demanda a esas unidades económicas. No se podía salir. Después, poco a poco, se ha ido disminuyendo esa situación, y ahora en principios de enero, pues también los semáforos nos hablaban de que pues, poca gente iba a restaurantes, a diferentes servicios, a cines, en fin, ¿no? Cosas que estaban incluso, pues, algunas pues cerradas por ley, ¿no? O por decisiones de los gobiernos, tanto estatales como federales o municipales. Entonces, ahora, no sabemos bien las causas, pero sí pensamos que la falta, digamos, de adaptación también de las unidades económicas fue una de las causas que seguramente están ahí inmersas, porque pues en muchos casos no se pudieron adaptar, en el sentido de cómo
cambiar la forma de entregar sus productos o la forma de cómo hacer las ventas más accesibles a los demandantes de ese tipo de mercancías o de servicios. Bien, entonces, esto no se tenga en el cálculo, ¿sí? Arturo Blancas, director general de estadísticas del INEGI, ¿esto nos llevará cuánto tiempo recuperar, si es que se puede hacer alguna proyección? Es difícil, Joaquín, es difícil. No tenemos un cálculo porque sí las tasas de crecimiento, cuando ahorita estamos en 20% de mortandad, cuando antes estábamos en niveles mucho más chicos, si mal no recuerdo, porque este estudio no es la primera vez que lo hacemos, sino fue una vez anterior, y andábamos en tasas mucho más pequeñas, alrededor de incluso de una tercera parte para algunos sectores. Entonces, pues sí va a llevar un tiempo. Y una cosa interesante es que los que sufrieron más no solamente fueron los formales, sino en este segundo estudio, Joaquín, lo que damos a conocer es que también fueron los informales, los llamados establecimientos informales, pero en establecimiento, no estoy hablando de las unidades económicas, digamos, que se mueven, sino establecimientos que tienen abierto un lugar para la gente, pero que o son muy pequeños o no tienen todas las características de formalidad, fueron los que más sufrieron este impacto. ¿Sí? No solamente los establecimientos formales, sino fue pues un poco, digamos, generalizado, aunque sí vemos una tasa mayor en los informales. En fin, bueno, pues es parte de la misma estructura. En fin, Arturo, te aprecio mucho que nos hayas detallado este informe de hoy del INEGI. ¿Sí? Al contrario, Joaquín, estamos a la orden y creo que sí es muy interesante consultar toda esta información para ver cómo la pandemia nos ha impactado a nuestra economía. Sí, así es. La Secretaría de Hacienda tiene una proyección de crecimiento para este año de 4.6% en el paquete económico y el primer trimestre empieza mal. Pues sí, los datos que hemos dado a conocer hace unos días de cómo los estimadores oportunos sí andan en cifras negativas, no tan negativas como el año pasado, por supuesto, pero siguen estando negativas, al menos en estos datos iniciales del 2021 que hemos dado a conocer a la ciudadanía, ¿no? Así es lo que complica alcanzar ese 4.6% de crecimiento, puesto que tendría que crecerse mucho más segundo, tercero y cuarto trimestre para efectivamente revertir la caída, el negativo del primero. Efectivamente, Joaquín, tú sabes bien que este tipo de mediciones son parciales, pero a final de cuentas se van agrupando para dar a conocer los datos de todo un periodo, en este caso anual, ¿no? Venga, pues muchas gracias, Arturo, te abrazo con afecto. Igualmente, aquí que estés muy bien, buena tarde. Igualmente, que estés muy bien, Arturo Blancas, director general de estadísticas del INEGI. Cerraron 1 millón de negocios, pues cerraron 1 millón de negocios, se recuperaron 640,000, bueno, se crearon 640,000, pero eran mucho más grandes los que cerraron que los que abrieron, por lo que la brecha es muy difícil. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.